este vídeo vamos a hablar sobre las operaciones con coordenadas y para ello primero vamos a repasar lo que significan las coordenadas. Si recordáis, en la base canónica el vector i era este, que tiene coordenadas 0, 1, 0 para la e, 0 para la, perdón, 1, 0, 0 para la y 1 para la x, y el vector j, que es este de aquí, que tiene coordenadas 0, 1, es decir, 0 para x y 1 para y. Si representamos el vector 3i más 2j, pues lo que tengo que hacer es 3i sería multiplicar por 3 el vector i, o sea, triplicar su módulo, y 2j sería duplicar el módulo del vector j, es decir, sería llevarlo hasta i. Si yo ahora hago, utilizando la forma 2, la suma del vector 3i más 2j, pues como veis, una paralela por aquí, otra paralela por aquí, se cortan en este punto. Este punto lo tengo que unir con este otro de aquí y obtengo el vector 3i más 2j. Entonces, si os dais cuenta, el extremo de este vector no es ni más ni menos que las coordenadas del punto. Y, como podéis ver también, pues se verifica que las coordenadas del vector coinciden con las del extremo, las de este punto. Es decir, el primer vector lo tengo que multiplicar por 3, el segundo por 2, y realmente las coordenadas del punto son 3, 2. Es decir, para referirme al vector únicamente me tengo que referir por las coordenadas de su extremo. Y eso cuando pongo de referencia una base con un origen común, que es el punto origen, que denominamos 0, 0, entonces a partir de aquí podemos definir todas las coordenadas. Este vector colocado aquí es el que llamamos representante en el origen. ¿Por qué? Porque su origen es el origen de coordenadas. Y para referirme a él únicamente necesito las coordenadas de su extremo. Si os dais cuenta, son las coordenadas del extremo, que a su vez son las coordenadas en la base canónica del vector, que por ende significan los valores por los que tengo que multiplicar cada vector de la base canónica para hacer la combinación lineal y obtener dicho vector. Bien, vamos a ver un ejemplo en la presentación. Vamos a ver cómo se calcula el representante en el origen del vector AB, sabiendo que el punto A es 2, 1 y el punto B es 3, 4. Si os dais cuenta, la situación sería la siguiente. El vector I es S, el vector J es S, el punto A está ahí, el punto B aquí y el vector AB está ahí. ¿Qué ocurre? Que yo lo que tengo que hacer es este vector traérmelo aquí, a que empiece en el origen. Entonces, cuando empiece en el origen, para referirme a él solo tendré que hacer referencia al extremo, no al punto A y al punto B, que tendría que hacer referencia si lo considero el vector aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo único que tengo que hacer es restar el punto B menos el punto A. Es decir, 3, 4, que es el punto B, menos 2, 1, que es el punto A. 3 menos 2, 1, 4 menos 1, 3. Es decir, el representante en el origen tiene por coordenadas 1, 3. Como os dais cuenta, sería este, 1 para la x y 3 para la y. Y podéis ver que es equivalente a este otro, ya que tiene la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Podéis comprobarlo porque si yo tiro una línea por aquí y otra por aquí, me salen paralelas. ¿De acuerdo? Bien, pues este sería el representante del origen. Y como veis, al trazar esas dos líneas, pues tengo que sería 3i más 3j, que sería la suma que tengo que hacer para obtener el representante en el origen. Queda comprobado nuevamente que las coordenadas del representante en el origen coinciden con las coordenadas del extremo de este vector puesto aquí en el origen de coordenadas, que es al que, repito, llamamos representante en el origen. Y es lo que ahí viene escrito para que recordéis y entendáis. ¿Qué se puede hacer con coordenadas? Pues con coordenadas se puede hacer todas las operaciones que estábamos haciendo antes, pero de otra forma. Entonces, si os dais cuenta, si tengo dos vectores u con coordenadas u1 y u2 y v con coordenadas v1 y v2 y considero dos números reales, lambda y nu, pues podemos definir la suma como u más v, pues lo único que tengo que hacer es u1 más v1, primera coordenada, u2 más v2, segunda coordenada de la suma. La multiplicación por escalares, ¿cómo será? Pues lambda por un vector u será lambda por u1, u2, y lo único que tengo que hacer es multiplicar cada coordenada por lambda. ¿Veis? Lambda por u1 y lo pongo ahí. Lambda por u2 y lo pongo aquí. ¿Cómo sería el vector opuesto? Pues el vector opuesto sería cambiando el signo a las coordenadas. Sería como poner aquí lambda igual a menos 1.
es multiplicar por menos 1 las dos coordenadas. Y luego finalmente las combinaciones lineales, ¿cómo se hacen? Pues un vector lo multiplico por una constante, el otro por la otra, y lo que tengo que hacer es ir sumando, multiplicando y sumando cada una de las coordenadas, ¿veis? Lambda por la primera más nu por la primera, lambda por la segunda más nu por la segunda, en segunda coordenada. Un ejemplo, pues dados esos dos vectores, el u1 menos 2 y el v3, 7, vamos a calcular pues u más v, que sería el vector u por un lado, el vector v por otro, y ahora lo único que tengo que hacer es 1 más 3, 4. Y finalmente, menos 2 más 7, 5. Aquí tenemos que respetar los signos que haya. Como uno es negativo y otro es positivo, pues resto y dejo el signo del mayor, como ya sabemos. 3u menos 2v. Esto es una combinación lineal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar por 3 el vector u y por 2 el vector v. Aquí hay un signo menos que veremos ahora cómo lo tratamos. Si os das cuenta, sería 3 por el primer vector menos 2 por el segundo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues 3 por 1 y lo pongo ahí 3. 3 por menos 2, menos 6. Y ahora algo muy importante. Este signo menos lo puedo considerar de dos maneras. Bien como una resta de vectores o bien como parte del 2. Yo prefiero que lo consideréis como parte del 2. Y si lo consideramos como parte del 2, lo que tengo que poner ahí es un más. Porque el menos 2 va a actuar multiplicando a las coordenadas. Yo digo, menos 2 por 3, menos 6. Y finalmente, menos 2 por 7, menos 14. Y como veis aquí, dejo el signo más. ¿Por qué dejo el signo más? Insisto, porque el menos lo he considerado parte del número y lo he utilizado para multiplicar las coordenadas. No se ha perdido, aparece aquí en las dos coordenadas. Si yo hubiera dejado el menos fuera, aquí aparecerían más 6 y más 14. Pero es más cómodo que lo dejéis con el más fuera y el menos lo utilicéis para multiplicar las coordenadas. Más que nada porque a la hora de restar, pues cometeremos menos errores. Esto, sumando primera con primera, 3 más menos 6, esto da menos 3, signo del mayor, y menos 6 más menos 14, suma de dos números negativos, lo sumo y dejo el signo como ya sabemos. ¿Vale? Bien, otro ejemplo, expresa el vector w2,6 como combinación lineal de los vectores u3,8 y v2,5. ¿Cómo se hace esto? Pues esto se hace de la siguiente manera. Si el vector w lo puedo poner como combinación lineal del u y el v, entonces va a haber dos números reales, alfa y beta, que no conozco. Podéis usar a y b si queréis, o mientras no uséis la x y la y, que se utilizan para coordenadas, podéis usar las letras que queráis. M y n, alfa y beta como está aquí, lo que queráis. Pues existen estos dos numeritos que desconocemos, de tal forma que el vector w se puede poner como alfa por el primero más beta por el segundo. Y alfa y beta las tenemos que averiguar. Ahora lo que hacemos es cambiar w, u y v por sus coordenadas. Es decir, el w es 2,6, el u es 3,8 y el beta es 2,5. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Pues identificar cada coordenada de la siguiente manera. Fijaos, la primera coordenada del vector w es 2. Y ahora lo que tengo que hacer es alfa por 3, como veis, más beta por 2. Es decir, la primera coordenada de este vector se obtiene haciendo esto más esto, lo que hay aquí escrito. Y para la segunda coordenada, pues 6, que es la segunda coordenada del vector v, pues sería 8 alfa más 5 beta. Y ahora esto es un sistema. Este sistema lo puedo resolver por cualquiera de los tres métodos, igualación, reducción o sustitución. Este, por la naturaleza que tiene, es más cómodo hacerlo por igualación, y es el procedimiento que vamos a emplear. De aquí voy a despejar la beta, porque tienen los coeficientes en teoría más pequeños. ¿Veis? El 2 es más pequeño que el 3, el 5 más pequeño que el 8, pues me va a ser más cómodo. Y de aquí el 2 pasa dividiendo arriba y el 5 abajo, y tengo esto. Todos sabemos resolver por igualación, entonces igualamos una expresión a la otra. Y aquí lo más cómodo es, se puede hacer mínimo con múltiplo, pero lo más cómodo es este 5 que está dividiendo, pasa multiplicando aquí. Este 2 que está dividiendo, pasa multiplicando aquí. Entonces, si el 5 pasa multiplicando, sería 2 por 5, 10, y 3 por 5, 15. 10 menos 15 alfa. Y en el otro lado, pues sería 2 por 6, 12, y 2 por 8, 16. Ahora esto es una ecuación de primer grado en alfa, de la que obtengo que el valor alfa vale 2. Nuevamente, me queda una letra por averiguar, que es la beta. Con alfa igual a 2 me voy a cualquiera de las dos expresiones que tengo aquí y, como ya sabemos, despejamos. Usamos en este caso la primera ecuación. Beta sería 2 menos 3 por 2 partido por 2. Esto me arroja un valor de beta igual a menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el vector w se puede hacer multiplicando 2 veces el u y menos 2 veces el v. Si queréis comprobar y hacéis esta operación, 2u menos 2v, veréis que vais a obtener el valor 2,6, cuando utilicéis como u este y como v este otro.
Bien, vamos a practicar un poquito más. Bien, fijaos aquí. Aquí hay un ejercicio, ¿vale? Vamos a resolver sus apartados. Es el ejercicio 8 y como veis el apartado A lo que nos indica y nos dice aquí es que calculemos las coordenadas de cada uno de ellos en la base IJ. Pues bien, vamos con el vector U. La primera coordenada es el coeficiente que lleve la I, en este caso sería 3, y la segunda la que lleve la J. El V, ponemos un puntico para separar, será primera coordenada menos 2 y segunda 1. Como el J no lleva nada con él, hay un 1 ahí escondido. El W, si os dais cuenta, primero aparece la J y luego la I. Mucho cuidado con esto. La primera coordenada no es 4, la primera coordenada es menos 1. W es menos 1, 4, porque van cambiadas. Para el Z, que ya no vienen cambiadas, pues las escribimos, sería 4 menos 3. Y con esto tengo las coordenadas de los 4 vectores, que me van a hacer falta para calcular el resto de apartados. Vamos con el apartado B. Pues bien, el apartado B, lo que tenemos que hacer es realizar esa combinación lineal. 2 por U, menos 3 por V, más W. Ahora cambiamos, sería 2 por 3 menos 2, menos 3 por menos 2, 1, y más el W que es menos 1, 4. Esto, pues si multiplico, lo que me queda es 2 por 3, 6, 2 por menos 2, menos 4. El menos lo usamos para multiplicar, entonces menos 3 por menos 2 son más 6, y menos 3 por 1 son menos 3. Y finalmente más menos 1, 4. De aquí, me vengo hasta aquí, pues ya solamente tengo que sumar 6 más 6, 12, menos 1, 11, y menos 4, menos 3, más 4, los 4 se van y me queda menos 3. Vamos con el apartado B. El apartado C, perdón. El apartado C tenemos que hacer V menos 3W más 2Z. Bien, los escribimos. El V es menos 2, 1, menos 3 por menos 1, 4, que es el W, y más 2 por 4, menos 3. Ahora multiplicamos, el primero nada, menos 2, 1, el segundo, el menos lo utilizamos, menos por menos más, da 3, y menos 12. Y luego más 2 por 4, 8, y 2 por menos 3, menos 6. Esto, sumándolo todo, pues sería menos 2 más 3, 1, más 8, 9. Y 1 menos 12 son menos 11, más 6 menos 17. Perdón, menos 6 menos 17. Y vamos con el apartado G, que es el más complejo y el más interesante de hacer. Entonces, para el apartado G nos dice que expresemos W como combinación lineal de U y V. ¿Eso qué quiere decir? Pues W es combinación lineal de U y V si W es igual a alfa por U más beta por V, donde alfa y beta van a ser dos números que tenemos que averiguar. Entonces, vamos a empezar a resolver esta ecuación y lo primero que vamos a hacer es reemplazar los vectores por sus coordenadas. W es menos 1, 4, igual, ahora sería alfa por el vector U, 3, menos 2, más beta por el vector V, que es menos 2, 1. Esto de aquí nos va a proporcionar el sistema que menos 1 es igual a 3 alfa menos 2 beta y que 4 es igual a menos 2 alfa más beta. En este caso yo veo que lo más cómodo para resolver es o en sustitución despejando aquí, o esta ecuación la multiplico por 2 y por reducción, que es el caso que voy a utilizar. Menos 1 es 3 alfa menos 2 beta, la segunda la multiplico por 2 y me queda esto. Entonces ahora esto se va, aquí queda un 7 y aquí queda menos alfa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que alfa es igual a 7. De aquí alfa es 7. ¿Y ahora cómo averiguamos beta? Pues en cualquiera de las dos ecuaciones sustituimos alfa y despejamos beta. Lo más cómodo es en la segunda. 4 será igual a menos 2 alfa, menos 2 por alfa que vale 7, más beta. Es decir, 4 es igual a... Perdón, alfa es menos 7. Digo, no me está cuadrando algo. 4 es igual a 14 más beta y de aquí beta es igual a menos 10. Les hago un cuadradito
a las dos soluciones para tenerlas a mano. Y entonces, si os dais cuenta, esto quiere decir que el vector W se puede escribir de la forma menos 7 por U menos 10 por V. Y lo podéis comprobar haciendo la combinación lineal esta y veréis que obtendréis el valor de W, que es este. ¿De acuerdo?